Bien, en este primer video tutorial vamos a ver una herramienta que nos permitirá a nosotros trabajar con WordPress en local, configurando nuestro equipo como un servidor de producción. Entonces vamos a realizar una búsqueda. La aplicación se llama Local y esta aplicación, que básicamente lo que nos permite es configurar nuestro equipo, se llama precisamente Local WP el sitio, y desde este sitio como tal podemos descargar nosotros la aplicación e instalarla de manera rápida y sin inconvenientes. Importante en la página revisar si es necesario todas aquellas ayudas, y en este caso los release, pues básicamente se trataría de las diferentes versiones del programa que podemos nosotros revisar e instalar según las circunstancias. Tener en cuenta algo importante, y es la disponibilidad que tiene el programa para trabajarse en diferentes versiones, en diferentes plataformas, como es Mac, como es Windows y como es Linux. ¿Sí? Entonces, en el caso de Mac, por ejemplo, tenemos básicamente las versiones de Mac, donde el hardware es Intel, y tenemos en el caso de los Mac que la plataforma es las últimas plataformas de hardware que se han instaurado, en este caso Apple Silicon. Entonces, importante pues tener en cuenta. En el caso de Linux también tenemos versiones creadas para diferentes referencias de Linux, como Ubuntu, Debian, Mint, y este que estemos viendo acá, Fedora, Red Hat y CentOS. Sabemos que Linux pues tiene diferentes, una amplia gama de versiones como tal. Entonces, importante tener en cuenta. Vuelvo y digo, aquí podemos revisar nosotros la descarga de las diferentes versiones que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Vamos a devolvernos a la página principal. Aquí vemos el vínculo de descarga. Técnicamente este programa es de licencia free, es decir, podemos usarla sin ningún inconveniente, sin tener que pagar ningún tipo de dinero. Nos pide que trabajemos aquí con una serie de información. Podemos decirle dar esta información y básicamente posteriormente empezar a realizar la descarga. Como nos dice acá, su descarga se ha iniciado. Si no se inicia, pues podemos darle al siguiente botón. Aquí voy a decirle que me lo descargue. Voy a descargarlo en este ítem de descargas, y teniendo especial cuidado de la carpeta en la cual yo realizo la descarga. Me cercioro que sea en la que uno utilice para guardar sus programas. Iniciamos la descarga. Importante tener en cuenta es que el programa pues tiene un peso aproximado a 631 megabytes, y eso, dependiendo de la velocidad del ancho de banda, pues puede llegar a tomar su tiempo. Vamos a pausar entonces el video para dejar que el programa se termine de descargar. Bien, una vez termina de descargar, damos doble clic al enlace, al archivo descargado, y se nos tendrá que iniciar la descarga del programa como tal. Entonces, perdón, la instalación del programa. Obviamente el programa yo ya lo tengo previamente instalado, pero pues aquí podríamos hacer, teniendo en cuenta que he hecho la descarga de la última versión, pues podría estar haciendo una instalación de una última versión. Aquí nos dice que cualquiera que utilice el ordenador, esto pues sería importante tenerlo en cuenta. Aquí dice ya hay una instalación por máquina y va a reinstalar o actualizar. Vamos a decirle siguiente. Tener en cuenta algo importante: los sitios que ya hayan sido creados y se desinstala o se vuelve a instalar el programa, no va a tener inconveniente. Los sitios los va a reconocer de manera inmediata. Mientras realiza la instalación, vamos a revisar precisamente la ubicación en la carpeta que genera
el programa. Entonces en nuestro usuario, nuestra carpeta de usuario, en este caso mi nombre, vamos a encontrar en su interior una carpeta que se llama local sites, y en su interior cada una de las plantillas, y en este caso se llamaría cada uno de los sitios que yo haya creado. Entonces nos va a instalar nuestro programa en esta ubicación, Program Files x86, significa que lo instala en la carpeta de programas de arquitectura de 86 bits. Vamos a darle a instalar, y acá realiza entonces la instalación del programa. Una vez instalado, él va a generar precisamente esa carpeta que les he mostrado. Importante tener en cuenta que dependiendo de la forma en la que tengamos configurado nosotros nuestro sistema, vamos a ver sí o no la carpeta que corresponde a nuestro nombre de usuario, y tener en cuenta que directamente va a realizar la creación de la carpeta que se llama local sites, y es en donde se estarían guardando todas las versiones de aplicación que nosotros vayamos a crear. Una vez creamos nosotros al interior, es decir, esta local sites es una carpeta que se va a crear sola. Vuelvo y digo, si ya hemos creado sitios, aplicaciones previamente, pues nos va a reconocer lo que ya haya sido creado, pero si es la primera instalación, local sites se va a crear vacía, y lo que iremos viendo acá es las plantillas que se van creando. Sin embargo, bueno, aquí en este caso se trataría de los sitios para ser más específicos. La estructura del sitio que se crea es una carpeta que se llama app, donde va a estar en sí la carpeta de WordPress, y aquí veremos otra serie de carpetas, que es la carpeta conf y la carpeta logs, que básicamente son las carpetas de configuración de los recursos que tiene WordPress para el uso, para la administración de las bases de datos y del servidor y del lenguaje PHP. Entonces aquí es importante que lo tengan en cuenta. Será acá entonces en la carpeta app donde nosotros vamos a ver precisamente guardado nuestra aplicación. Entonces vamos a darle aquí en el ayudante de instalación, terminar. Como les decía, entonces aquí ya se nos ha abierto la interfaz. Podríamos decir en este caso que la interfaz como tal, así como la estamos viendo, es básica. Básicamente no tenemos ningún sitio creado, y la interfaz tiene los siguientes elementos. Tiene un ítem que nos permite a nosotros ingresar como usuarios, esto en el caso de usuarios como administradores, pero también usuarios en el uso de la aplicación. Aquí en Preference podemos nosotros escoger los temas y diferentes configuraciones que tendría la aplicación. Generalmente este es un aspecto que, si bien se puede tocar, pues dependería de pronto de las características o la manera como yo quisiera trabajar de manera particular. Sin embargo, básicamente el trabajo que realizaremos nosotros es la configuración de los sitios locales y posiblemente la conexión de los sitios locales a estas dos plataformas de publicación y de hosting que tiene esta aplicación. No es necesario utilizarla, no la vamos a utilizar, ya que pues son plataformas de pago. Tenemos aquí la opción de utilizar unos recursos denominados blueprints que pues permiten también agilizar el desarrollo y forman parte de un proceso de desarrollo. Tenemos add-ons, esto viene siendo librerías que podemos nosotros llamar desde el programa para trabajar, o bien sea por ejemplo con Visual Code, con diferentes aplicaciones que estemos usando para el desarrollo, o que pues básicamente nos puede nosotros servir para expandir las propiedades y la funcionalidad de la aplicación local. Entonces es interesante este manejo que nosotros le podamos dar
pero vuelvo y digo, pues depende de lo que nosotros queramos trabajar. Para lo que le vamos a hacer durante este proyecto no será necesario este trabajo. Aquí vemos, como decía, dos plantillas creadas. Vamos a crear una nueva plantilla, vamos a dar clic acá, vamos a crear un nuevo sitio. Podríamos crearlo desde un blueprint, pero no tenemos blueprint. Vamos a hacer la plantilla desde cero. Vamos a decirle entonces crear nuevo sitio, vamos a decirle continuar, vamos a darle un nombre a este sitio, vamos a denominarlo portafolio creativo, vamos a decirle continuar. Aquí él nos va a mostrar una configuración por defecto, ¿sí? La preferida entre comillas de la versión de PHP, el servidor web que vamos a trabajar que sería Nginx y el administrador de base de datos que es MySQL. Si le decimos custom, él nos va a permitir escoger la versión de PHP que queramos, seleccionar entre Nginx o Apache y seleccionar cualquiera de estas opciones de base de datos. Vamos a decirle que la preferida y vamos a decirle continuar. El nombre de usuario de WordPress podemos colocarle cualquier nombre. Por ejemplo, yo le voy a colocar admin, el password 123456. Voy a repetirlo nuevamente, 123456. Listo, y aquí nos dice que un email de WordPress. Vamos a dejar esta opción. En opciones avanzadas, este es un multisitio de WordPress, le vamos a decir que no. Entonces vamos a decirle adicionar sitio. Aquí obviamente se está creando la plantilla y de manera automática con la información que nosotros le hemos dado, local crea la instalación de la plantilla. Aquí lo estamos viendo en el explorador, ha creado ya la instalación de la plantilla y también ha creado la base de datos que será necesaria para que local, específicamente nuestro sitio creado, portafolio creativo, funcione de manera correcta. Entonces es importante tener claridad sobre este aspecto. Finalizando la instalación, realizaré un pequeño paréntesis para aclarar un aspecto importante de configuración del sistema que es necesario hacer para que local trabaje correctamente dentro de nuestro computador y pueda acceder como tal al navegador y a diferentes recursos necesarios como tal. Bien, ha terminado entonces de hacer la instalación de nuestra aplicación. Aquí la vemos precisamente desde el Explorer de Windows. Vemos nuestra aplicación WordPress instalada y dentro de la interfaz de local vemos precisamente el sitio creado. Una vista previa del esquema de configuración. Cualquiera de estas características podemos cambiarlas sin ningún inconveniente. Vamos a decirle aquí one click. Vamos a activar que seleccionar un administrador. Entonces digamos que en el momento de ingresar tendríamos la opción de ingresar directamente al administrador. Aquí tenemos la información de la base de datos, host, localhost, el puerto de la base de datos, el nombre de la base de datos, el nombre del usuario y el nombre del password. Entonces de manera automática él nos ha generado esta información. Aquí tenemos los tools que básicamente serían una serie de herramientas que podríamos nosotros utilizar, sobre todo en el caso de utilizar la opción de publicación en sitios externos. Vamos a ir entonces a revisar nuestra carpeta de administrador. Vamos a ingresar aquí a wp admin y esto con el fin de poder precisamente trabajar con la opción de configuración desde el dashboard de WordPress. Entonces aquí tenemos nosotros el ingreso a nuestro sitio web. Importante tener en cuenta que ha creado un ingreso en localhost y a través de este puerto que vemos acá, 116. Este es un puerto creado precisamente para poder visualizar e interactuar con el sitio. Entonces aquí vemos nosotros nuestro dashboard de la aplicación.
Si damos clic aquí y le decimos visitar el sitio, vamos a ver que precisamente ya nuestro sitio está correctamente instalado como tal y tiene de manera predeterminada, si observan, un contenido. Este contenido obviamente está al interior de la plantilla como tal. Podemos corroborar aquí, por ejemplo, las páginas que están presentes, una página de ejemplo, una página de privacidad, y si vemos los posts también vamos a ver un post que se llama Hello World. Si vamos a media vamos a ver una serie de recursos. Bueno, aquí no nos muestra los recursos propios o no nos muestra los recursos instalados, porque lo más seguro es que la plantilla, los recursos que estamos viendo de imágenes, estamos viendo acá de imágenes, realmente son unas imágenes que están contenidas al interior del tema. Lo cual es obvio, es lógico, porque pues hemos instalado un tema y no hemos creado por ahora ningún elemento de contenido. Vamos a revisar acá desde el Explorer, para finalizar con este video, la manera como se incluye el contenido de temas como tal. Vamos aquí a WP Content y vamos a ver una carpeta que se llama temas. Tenemos en este caso la plantilla 2024 instalada. Lo sabemos porque cuando nos aparece este customizar es porque en efecto está ya instalada y porque se va a poner en un primer lugar en este orden que estamos viendo acá. Entonces vamos a darle aquí doble clic y vamos a ver la organización en la cual se encuentra. Vamos a ver aquí en Assets que tenemos. Aquí tenemos precisamente los diferentes elementos de contenido de imagen que están previamente instalados dentro de esta plantilla. Vemos aquí una carpeta de estilos, vemos aquí una carpeta de fuentes, y acá algo importante a tener en cuenta, que es la estructura de una plantilla para WordPress. Esto teniendo en cuenta obviamente que tendríamos que obviamente revisar, no todas las plantillas tendrán la misma estructura, pero básicamente podemos ver elementos que son característicos. Importante para que WordPress pueda entender ese sitio, esa plantilla como una plantilla WordPress, es que exista un archivo PHP que se llama funciones. Es el archivo al que WordPress va a recurrir para hacer una lectura de todas las configuraciones que de fondo tendrá la aplicación, que tendrá la plantilla dentro de la aplicación. Obviamente un archivo de estilos, un archivo en este caso JSON, que involucraría todos los recursos a descargar y a utilizar como tal, y esta imagen que están viendo acá, este screenshot, que es precisamente esta imagen que estamos viendo acá, que es la que nos permite visualizar la apariencia como tal de nuestro tema. Si observamos otros temas, vamos a ver que posiblemente existan otros archivos distintos. Aquí vemos, por ejemplo, solamente no estaríamos viendo, porque en este caso una página index, por ejemplo. Si revisamos acá los templates, vamos a ver que precisamente existen unos templates preestablecidos, ¿sí? Y que tendría precisamente los archivos de base que servirían en el caso de querer modificar la plantilla. ¿Cuál es la estructura de los archivos de contenido que nosotros podemos llegar a encontrar en un sitio, que en este caso se encuentran alojados en una carpeta que se llama templates y son de extensión HTML? Los que vamos a crear nosotros van a crearse en la raíz del tema, o sea, por ejemplo acá, y van a ser de extensión PHP. Vamos a ver fundamentalmente una plantilla o un archivo index, que es el archivo que se carga por primera vez al abrir un sitio web. Vamos a ver una página denominada page, otra single, que son las páginas de base que sirven para contener en ellas cada una de las entradas o páginas que nosotros vayamos a hacer. En el caso de las páginas utilizará la plantilla de page.html, y en el caso de las entradas, o sea los posts, utilizaría
el archivo single.html. En el caso de nosotros, al hacerla será PHP. Cuando realiza búsquedas, pues va a utilizar como recurso para mostrar las búsquedas un archivo search. En el caso de Blog Alternative, significaría que estas son plantillas, al igual que todas estas posiblemente, que pueden ser llamadas para servir como plantilla para una página en específico. ¿Por qué? Porque tendrá una estructura diferente, una manera diferente de manejar. Tenemos una plantilla blank, una plantilla archivo y una plantilla de página no encontrada, que es la famosa plantilla 404. Entonces, esto que en esta plantilla se encuentra en la carpeta templates, nosotros la manejaremos de una manera diferente. Como siempre, en este caso tenemos un archivo de estilo, y añadido a eso, pues en la mayoría de los casos veremos nosotros que existe otra serie de archivos. Fundamentalmente un archivo principal importante es el archivo de funciones. Aquí ya tenemos nosotros una plantilla instalada y hemos visto una estructura general de los archivos que debe contener nuestro tema. Importante, manejaremos al menos una carpeta de estilos, al menos una carpeta que esté relacionada con imágenes, y algo que aun cuando no está presente acá, pero podría estar definido en algún lugar de la estructura, es lo que se refiere a la carpeta de los archivos de JavaScript, que van a ser muy importantes a la hora de establecer la funcionalidad dinámica de nuestro sitio como tal. Entonces hemos visto hasta este punto la estructura de una carpeta de tema, obviamente revisando las carpetas que de manera predeterminada, los temas que de manera predeterminada instala WordPress una vez se realiza su instalación dentro de nuestro sitio.